Bueno, llegamos a la tercera parte de este curso y podemos resumir que en la primera parte observamos los conceptos de seguridad ciudadana y de policía comunitaria, así como analizamos las estrategias de un modelo de policía tradicional. En la segunda parte hicimos una reflexión y un análisis sobre los componentes que se consideran debe incluir un modelo de policía comunitaria. Y dentro de esos 5 componentes establecimos como uno de los claves la metodología para solución de problemas. Es decir, la policía comunitaria sí se refiere a una descentralización, se refiere a un acercamiento con la comunidad, el uso de información, pero principalmente la policía comunitaria va a trabajar junto con la comunidad a base de una metodología. En este caso, la propuesta de modelo incluye una metodología de solución de problemas. Antes de continuar con esta tercera etapa, en este tercer video, que se refiere precisamente a los pasos de esta metodología de solución de problemas, es importante aclarar que recientemente se habla de manera indistinta de policía de proximidad y policía comunitaria. La realidad es que ambos conceptos se definen de muchas maneras y logran confundirse entre sí, pero pues a mí me gustaría, digamos, hacer una diferenciación en el sentido de que la policía de proximidad muchas veces se refiere a ese trabajo policial que se reduce a un contacto con la ciudadanía, mientras que la policía comunitaria estaría refiriéndose a este tipo de trabajo en donde se involucra a la comunidad organizada para trabajar en solucionar problemas locales de seguridad y de violencia. Desafortunadamente este concepto de policía comunitaria en México ha sido utilizado para ciertas fuerzas que no son, digamos, gubernamentales y que surgen a partir de problemas de delincuencia organizada y de inseguridad en algunas regiones. Por eso, digamos que el concepto no se aplica ya tan fácilmente a un modelo como el que estamos exponiendo. Y bueno, pues aclarando esto, pasemos a la metodología de solución de problemas. Y lo primero que queremos analizar es que este método es una forma muy efectiva y sencilla de recordar para realizar nuestro trabajo preventivo orientado a la solución de problemas de los incidentes de inseguridad y de violencia. Hablamos de realizar este trabajo preventivo tanto por parte de la policía como por la propia comunidad. El modelo y la metodología que estamos proponiendo es una adaptación del originalmente desarrollado por una fuerza policial en Estados Unidos, donde se le denomina el método SARA, por sus siglas en inglés, pero nosotros estaremos hablando del método de ARMA, que se adecua precisamente al contexto y sería más fácil recordarlo bajo estos términos, ¿no? Y le llamamos método de ARMA porque cada una de estas letras significaría un paso en este método que queremos implementar de manera conjunta de trabajo entre la policía y la comunidad. Apreciamos en esta diapositiva que el método de ARMA se divide en 5 pasos. El primero tiene que ver con la D, que es la definición del problema. El segundo paso tiene que ver con la A, que es el análisis del problema. La R se refiere a la respuesta hacia el problema analizado, la M hacia la medición de resultados y la A acción. Entonces, para recordarlo de manera más sencilla, podríamos hablar de este método de ARMA. Definición, análisis, respuesta, medición de resultados y acción. En el primer paso, debemos de identificar para esta definición del problema precisamente qué es un problema de seguridad. Y esta es una parte esencial y primordial en el curso, porque si no comprendemos claramente lo que es un problema de seguridad, difícilmente esta metodología va a ser correctamente aplicada. El curso define un problema de seguridad como a un grupo de 2 o más incidentes que son similares en uno o más aspectos y que causan daño a la comunidad y por lo tanto son de la incumbencia de la policía y de la ciudadanía. Es decir,
un problema de seguridad son dos o más incidentes. La primera aclaración es que podemos tener hechos aislados o incidentes aislados en donde precisamente la metodología no sería tan aplicable, ¿no? Hablamos de incidentes de delincuencia organizada, de violencia, etcétera, que se dan solamente una vez en el contexto y que probablemente la mejor estrategia para eso tendrá que ser un trabajo de intervención, de investigación, precisamente sobre el hecho específico. Pero para la metodología, un problema de seguridad son precisamente dos o más incidentes. Y cuando tenemos dos o más incidentes, debemos de buscar qué características similares puedan tener entre ellos. Podemos tener un incidente que sea similar en cuanto a tiempos, en cuanto a espacio, en cuanto a forma de realización con otros incidentes, y estos deberían estar relacionados con temas de seguridad. Es importante aclarar que la metodología concibe de esta manera el problema de seguridad, precisamente considerando que estas características particulares se pueden dar en una zona específica, pero que probablemente en otra zona suceda de manera diferente. Es decir, poniendo el ejemplo del robo a casa habitación, podemos tener un problema de seguridad de robo a casa habitación en una zona céntrica del municipio, de la región en donde estamos trabajando, que se da quizás con una característica de que entran con violencia al domicilio y roban aparatos electrónicos. Pero en el norte de la ciudad podemos tener fraccionamientos de interés social en donde el robo a casa habitación se da con otras características, por ejemplo, que se entra por el patio de atrás y se roban el calentador o material o tubería. Entonces tenemos, digamos, un robo a casa habitación, pero el problema es diferente en la zona centro que del norte del municipio. Y por eso en el curso es importante diferenciar lo que es un problema de seguridad a una problemática. Y precisamente una problemática se define como un conjunto de problemas relacionados entre sí. Ejemplos de problemáticas son situaciones locales como, no hablando precisamente de seguridad, la contaminación, el hambre, la pobreza, el comercio ambulante, el pandillerismo, la violencia intrafamiliar, el alcoholismo, el tráfico y el consumo de drogas. Esto estaríamos refiriéndonos a problemáticas y los problemas como ya los definimos. Por lo general una problemática es muy difícil de resolver. Frecuentemente lo único que realmente puede hacerse es disminuir a su mínima expresión. Lo que queremos decir con esto es que la metodología se va a enfocar a resolver problemas y la resolución o la disminución de estos problemas va a contribuir a que la problemática se reduzca. Muchas veces cuando se expone esta metodología es importante también hacer una diferenciación de lo que es un incidente. Hablamos que los problemas de seguridad son dos o más incidentes, pero muchas veces no se comprende adecuadamente lo que es un incidente de seguridad. Digamos que un incidente es un hecho, un efecto de diversas causas, ¿no? En discusiones en grupo muchas veces hablamos que el problema de seguridad pueden ser los jóvenes en pandillas, el problema de seguridad puede ser, digamos, el consumo de alcohol, o el problema de seguridad puede ser el desempleo. La realidad es que no. Los jóvenes en pandillas, el consumo de alcohol, todos estos ejemplos vendrían siendo causas de incidentes. Es decir, los jóvenes en pandilla por sí no están generando, digamos, un incidente de seguridad, a menos que en esas reuniones provoquen lesiones, escándalos, algún conflicto, que vendría siendo eso el incidente. Es decir, hablamos de una causa-efecto. Lo mismo sucede con el consumo de drogas. En realidad, el consumo por sí no es un incidente de inseguridad, sino lo que puede provocar ese consumo. Por ejemplo, si en este consumo de drogas se escandaliza en vía pública, si en este consumo de drogas se roba, se asalta, el efecto precisamente son los incidentes. El simple hecho de consumir drogas no está considerando como un incidente de inseguridad, sino lo que esto puede provocar. Entonces, el ejemplo en la diapositiva de esta causa y efecto es que precisamente el fumar pues es en realidad una causa de un efecto que puede ser cáncer, que pueden ser dientes amarillos, que puede ser mal aliento, que esos vendrían siendo, en nuestro ejemplo, los incidentes que provoca
el fumar, ¿no? Esto es muy importante de aclarar porque la metodología y la policía, trabajando bajo un modelo de policía comunitaria, se va a enfocar precisamente en tratar de disminuir y reducir estos problemas de seguridad que se refieren a dos o más incidentes, es decir, hechos que hayan sido ya provocados. Aclarando esto, lo que tenemos a continuación es que el primer paso de la metodología tiene que ver con esta definición del problema. Comprendiendo ya lo que es un problema de seguridad, entonces podríamos avanzar en su definición. La definición de un problema de seguridad se comienza con describir la condición actual de dicho problema, es decir, debe hacerse lo más específico y detallado como sea posible. Es bueno usar las preguntas qué, dónde, cuándo, quién, cuánto para describir el problema. No se debe tratar de enumerar todas las causas aquí del problema y las soluciones. En otras palabras, no indicar aún el por qué y el cómo, solo los detalles del problema. Como mencionábamos, los problemas pueden ser distintos. Lo que tenemos que encontrar son estas características que los hacen similares entre estos incidentes, porque precisamente las estrategias van a estar mejor enfocadas. Un ejemplo de una definición de un problema de seguridad se presenta en la diapositiva, el cual se refiere a que la cantidad de robos de autopartes denunciados en las calles de la colonia La Esperanza se han incrementado en los últimos meses, en los últimos 3 meses, pasando de un promedio mensual de 7 a 11 robos. El 70% de los mismos ocurrieron entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Esta es una buena definición de un problema de seguridad porque precisamente estamos contestando al qué, dónde, cuándo, quién y cuánto para describir el problema. Nuevamente se debe aclarar que esta metodología nos va a funcionar precisamente para estas reuniones o estos esquemas de trabajo en donde la policía con la comunidad tratan de resolver problemas específicos de una localidad y que como resultado estaremos obteniendo un plan de trabajo conjunto para resolver, disminuir estos problemas y estos incidentes. Entonces, definiendo con esta herramienta nuestro problema, digamos que avanzamos en una primera etapa de estos 5 pasos en la metodología, pero lógicamente nos encontramos que para una correcta definición del problema necesitamos información. Visualizando este tipo de trabajo entre comunidad y policía, pues es lógico pensar que probablemente la comunidad no pueda tener información objetiva y precisa de estos incidentes y es por ello que debería de la policía resolver en este sentido a través de procesos de información de los cuales ya mencionamos que deben de existir institucionalmente como una parte de este modelo de policía comunitaria. Si no existen estos procesos, si no existe información fidedigna que nos permita conocer los incidentes de seguridad en una zona, pues difícilmente vamos a poder avanzar con esta metodología y con esta definición. La diapositiva nos habla de eso. Una vez seleccionado un problema en el cual enfocarse, generalmente nos encontramos con la necesidad de más o mejor información para comprender y definir completamente el problema. Es habitual que las instituciones policiales carezcan de información detallada sobre los incidentes y muchas veces se limita solamente a cuestiones de fechas y horarios en donde suceden, pero no otras características que nos sirven para este trabajo de análisis y de inteligencia policial. Cuando falta información nos vemos obligados a, por un lado, hacer suposiciones para seguir avanzando, pero estas suposiciones iniciales necesitan ser validadas y comprobadas con datos. Es decir, es como recetar una medicina sin tener un buen diagnóstico de la enfermedad. Si basamos el trabajo en suposiciones, pues probablemente las soluciones que proponemos no van a ser las adecuadas. Una vez definido el problema, como recordamos, la metodología tiene estos 5 pasos. El siguiente paso sería analizar el problema que estamos seleccionando y definiendo. El propósito del análisis es aprender tanto como sea posible acerca del problema para poder identificar sus causas. Los policías deben conseguir información tanto interna como externa acerca de la amplitud, naturaleza y causas del problema. Aquí es donde requerimos precisamente no solamente información estadística, sino que requerimos análisis criminológicos más profundos que nos permitan
comprender claramente cómo están sucediendo estos incidentes y este grupo de incidentes que se convierten en un problema de seguridad. Una herramienta que proponemos para este análisis es el triángulo del delito, porque es una herramienta sencilla para analizar más efectivamente los problemas de seguridad o de violencia y delincuencia. Esta herramienta se refiere a que los tres elementos deben estar presentes antes de que ocurra un delito o un comportamiento delictuoso. Si los mismos tres elementos están presentes una y otra vez en patrones de problemas repetitivos, entonces quitando uno de estos tres elementos se puede detener la repetición y prevenir futuros delitos. Es decir, esta teoría nos habla de que para que suceda un incidente de seguridad o de violencia, debemos de tener estos tres factores presentes: un ofensor, una víctima y un lugar. Si nos concentramos precisamente en que el análisis defina o establezca todas las características de estos tres elementos, tendremos un análisis mucho más completo. Lo que podemos analizar, por ejemplo, respecto a las víctimas, puede llegar hasta temas de estilos de vida, medidas de seguridad que toma, antecedentes de otros incidentes donde haya sido víctima también, daños resultantes en la víctima. Es decir, resumiendo esto, hablamos nuevamente de que estamos tratando de combatir un problema de seguridad y que este problema de seguridad se refiere a dos o más incidentes con características similares. Estas características pueden referirse precisamente a una similitud en cuanto a la víctima, pero también puede enfocarse a características de los ofensores, por ejemplo, su identidad y descripción física, estilos de vida, educación, historial laboral, historia criminal, ganancia resultante para el ofensor y en sí todo lo que tiene que ver con el modus operandi de los ofensores. Si podemos hablar que quizás nuestro problema lo esté provocando un solo ofensor con el mismo modus operandi, pues entonces tendremos que encaminar estrategias hacia allá. Si lo está provocando diferentes ofensores, pues tendremos que analizar si estos tipos de ofensores tienen características similares. Y finalmente, el tercer lado del triángulo del delito tiene que ver con el lugar, pero el lugar no solamente referido al espacio físico, sino a todas las características del momento y el contexto en el que está sucediendo nuestro incidente de inseguridad o las características similares de varios incidentes. El aspecto físico tiene que ver con tiempo, tiene que ver con localización del lugar, con acceso al lugar y vigilancia, eventos que pasaron antes, durante y posterior al incidente. Es decir, el análisis de todo el contexto. Tiene que ver hasta con temas de clima, de horarios, si había gente, no había gente. Toda esta información nos va a ayudar a tener un análisis mucho más profundo del problema que estamos trabajando. Además de estos tres elementos del triángulo del delito, ofensor, víctima y lugar, nuestro análisis puede ir todavía más profundo, enfocándose a identificar los terceros y su papel durante estos incidentes. Cuando estamos resolviendo un problema, no debemos de perder de vista el importante papel que juegan otras personas relacionadas con los ofensores, víctimas y lugares. Estas terceras personas pueden ya sea ayudar a resolver el problema o pueden, por el contrario, obstaculizar su solución. Estos terceros podemos dividirlos en tres categorías para facilitar su identificación: controladores, guardianes y administradores. Los controladores tienen que ver con personas que, con interés en los ofensores potenciales, tratan de prevenir que estos cometan faltas, delitos o violencia. Por ejemplo, en el caso de delitos cometidos por los menores o jóvenes, los controladores pueden ser los padres o parientes. En cuanto a los guardianes, son personas que pueden ejercer control sobre la víctima de manera que hacen el delito menos probable. Por ejemplo, padres de familia, maestros, amigos, sacerdotes. Y finalmente, los administradores están relacionados con el lugar. Cada uno de estos terceros, si identificamos, está relacionado con un elemento del triángulo del delito. Y los administradores se relacionan precisamente con el lado del lugar. Son personas que están encargadas del lugar, por ejemplo, administradores de un edificio, los conserjes, veladores, guardias de seguridad, vecinos o propietarios de las casas. Con esto podemos avanzar en el análisis. Tenemos algunas otras herramientas, además del triángulo del delito y la definición de estos terceros.
como puede ser la herramienta de raíz del problema. Una vez que tenemos ya características del ofensor, tenemos características de la víctima y del lugar, tiempo y forma en que se está dando el delito, otra herramienta es preguntarnos por qué están sucediendo estos incidentes. Esta herramienta tiene que ver con buscar las causas raíz de los incidentes de inseguridad y violencia. Una técnica puede ser la regla de los 5 porqués para encontrar la causa raíz de nuestro problema. Es decir, si estamos hablando de violencia familiar y entendemos que los incidentes están sucediendo en cierta hora del día, bajo ciertas circunstancias, bajo ciertos contextos, lo que podemos es preguntarnos por qué está sucediendo de esta manera. Y cada vez que vayamos encontrando una respuesta del por qué, profundizamos en volvernos a preguntar por qué, hasta hacerlo de esta forma 5 veces. Hasta con ello llegar, digamos, a la causa raíz de nuestro problema, que invariablemente los incidentes no tienen una sola causa, sino que vamos a encontrar en este ejercicio que las causas pueden ser diversas. Finalmente, con toda esta información, lo recomendable es que podamos trabajar en el diseño de respuestas para, precisamente, hablando del triángulo del delito, eliminar uno de estos lados a través de quitar al ofensor, quitar a la víctima o quitar el lugar por el que se están dando los incidentes. A quitar me refiero a pensar en respuestas que puedan ayudar a que la víctima no esté en el momento en que está el ofensor y en el lugar, o que el ofensor no esté precisamente en donde está la víctima o en el lugar, o pensar en una prevención situacional, precisamente en adecuar el espacio y el contexto para que ambos no se encuentren, es decir, hacer aquellas adecuaciones en el lugar, tiempo y forma para que la víctima y el ofensor no puedan encontrarse precisamente en el momento en que ocurren los incidentes. Todo ello pues resulta en una serie de respuestas y digamos que lo importante aquí es pensar que no podemos establecer una sola respuesta, sino que debemos de trabajar en un conjunto de las mismas precisamente para tener una intervención más integral. Lo habitual en el trabajo policial y en este esquema tradicional de policía del que tanto hemos hablado es que las acciones y las estrategias se dirijan exclusivamente a tratar de quitar al ofensor en este triángulo del delito. Es decir, las detenciones, los arrestos, el patrullaje tienen que ver con estrategias enfocadas solamente hacia los ofensores. Pero debemos de pensar en estrategias, en respuestas que se enfoquen también en cómo hacemos que la víctima sea menos vulnerable y en estrategias de prevención situacional, precisamente buscando que el contexto o el lugar no sea el adecuado para estos incidentes. Pensar en un grupo de estas respuestas nos ayudarán a avanzar en este plan de acción que estaremos diseñando en conjunto con la comunidad y la policía. Para desarrollar las respuestas personalizadas, porque estamos hablando de un tema, de un problema definido específicamente, debemos revisar todo lo que sabemos acerca de los 3 lados del triángulo del delito, sobre los terceros y sobre la raíz del problema, y desarrollar soluciones creativas que atiendan al menos 2 lados del triángulo. Estas soluciones, estas respuestas pueden ir enfocadas no solamente a tratar de eliminar el problema, sino también buscar, por ejemplo, reducir el número de incidentes que el problema crea o reducir la gravedad del riesgo. Por ejemplo, en un tema de lesiones provocadas por muchachos en pandilla o en bandas, quizás no podamos eliminar en su totalidad este problema o estos incidentes, pero podríamos enfocarnos en reducir la gravedad quizás de las lesiones que estos están provocando. Otro ejemplo en cuanto a respuestas creativas, pues podemos encontrar mucha información en la web de soluciones que ha implementado, digamos, la policía en otros países a partir de esta metodología y donde participan otros actores. Tenemos el ejemplo en Estados Unidos de un problema grave de robo de autopartes de vehículos, y a partir de un trabajo de esta figura, de estas características, una de las estrategias tomadas es que los vehículos que se venden incluyen un seguro de autopartes
y la pieza, en caso de que se te robe, digamos que se te repone de manera inmediata a través de este seguro, y con ello pues se está eliminando quizás de manera total el problema de robo de autopartes. Otro ejemplo de alguna intervención que tuvimos en algún municipio del país era que el problema precisamente se refería a que una vez que había una recuperación de espacios urbanos y se ponían botes de basura en diferentes zonas del municipio, pues había un robo de los mismos, y esto se estaba dando porque los botes que se estaban implementando eran de materiales de acero, de cobre, y estos eran robados y se vendían digamos en estos depósitos en donde te compran la chatarra y te pagan una cantidad de dinero por los mismos, ¿no? A partir de análisis como estos hechos con la metodología, pues se decidió solicitar a la dependencia involucrada que cambiaran los materiales de los botes de basura, y también se empezó con un proceso de inspección y control de estos lugares en donde se compra la chatarra. Entonces debemos ser muy creativos en cuanto a las respuestas que estemos definiendo a partir de esta metodología, para que una vez teniendo un grupo de respuestas, necesitamos generar no necesariamente una sola solución, sino más bien un plan de acción que nos permita aminorar al máximo el problema. Para ello necesitamos generar muchas posibles soluciones, seleccionar algunas de ellas y probar estas soluciones elegidas y verificar que sean efectivas. Con esto hemos avanzado en los primeros pasos de la metodología, los primeros tres, que tienen que ver con la definición, el análisis y la selección de respuestas, es decir, la D, la A y la R de nuestro método, para precisamente pasar al paso número 4, que es la M, que tiene que ver con medir. El trabajo que hasta aquí se ha realizado tiene que ver con este acercamiento de la policía con la comunidad organizada para implementar esta metodología. Este trabajo debió implicar hasta este momento obtener información precisamente de lo que está sucediendo en la zona o sector del trabajo, sobre los incidentes de inseguridad y de violencia en sectores, cuadrantes o células, para que una vez identificados estos incidentes se pueda definir el problema en el que se va a actuar de manera conjunta. Una vez definido el problema, se tiene que buscar información más precisa que nos ayude a comprender por qué está sucediendo el problema, y todo este análisis en donde utilizamos las herramientas del triángulo del delito, de los terceros y de la matriz de causas. Una vez que se ha hecho este análisis, de manera creativa se tiene que trabajar en identificar las respuestas. Hay varios instrumentos útiles para esta selección de respuestas. Habitualmente lo que tenemos que hacer es que a partir de una lluvia de ideas para tener la mayor cantidad de respuestas posibles, se puede hacer un trabajo de definición, identificación de cuáles de estas serían más viables de implementar en una primera instancia, y esta viabilidad va relacionada muchas veces con costos, con capacidades, etcétera, para poder implementarlas. Teniendo ya esto trabajado, teniendo ya un plan de acción, el siguiente paso sería trabajar precisamente en implementar estas respuestas, estas soluciones en un plazo determinado que tiene que estar establecido en este plan. Y el siguiente paso estaría relacionado con medir, digamos, la eficacia de estas acciones que estamos implementando. Una vez realizado el plan de prueba, es necesario asegurarse que la solución que se implementó fue efectiva al tratar el problema. Si la prueba que estamos haciendo en este plan muestra resultados correctos, se puede entonces realizar una implementación total. Por el contrario, si se descubre que la solución no fue eficaz, debería revisarse el plan o probar otras soluciones. Se debe de medir, para medir tenemos que tener indicadores, tenemos que tener información, es decir, tenemos que tener una retroalimentación sobre lo que estamos tratando de resolver. Estamos hablando de un conjunto de incidentes que se dan con cierta frecuencia en nuestra
zona de trabajo, pues los indicadores podrían estar relacionados con reducir este número de incidentes en un periodo determinado, pero no forzosamente esta reducción, sino que ya hablábamos también, por ejemplo, de disminuir la gravedad en cuanto a los incidentes. Entonces, es fundamental que exista un trabajo de medición y precisamente la metodología lo que busca es que estas acciones se implementen en un plan piloto precisamente para poder verificar que sean eficaces y que den buenos resultados. La medición es fundamental, es el cuarto paso de la metodología y una vez que se hace esta medición, tendríamos que pasar al último paso que es el quinto en la metodología y que está relacionado con actuar. Es decir, una vez que estemos seguros de que la solución que probamos es eficaz, es decir, nos da los resultados esperados o buenos resultados en cuanto a la reducción de nuestro problema de seguridad, debemos hacerla parte permanente de nuestro trabajo. Podemos hacer esto al modificar la antigua documentación o crear una nueva que describa el nuevo modo de trabajo, asegurarnos de que el mejoramiento que se realizó será evaluado continuamente y entrenar a todos en el nuevo proceso. Es decir, si este plan de trabajo implica una nueva forma de realizar nuestras funciones, si implica implementar cuestiones de infraestructura, si implica implementar algún trabajo con la comunidad o de alguna otra dependencia involucrada, pues lo que debemos buscar es cómo dejar permanente estas acciones y no solamente que sea un proceso momentáneo en el que posiblemente los problemas y los incidentes vuelvan a ocurrir si no buscamos la sustentabilidad de nuestras acciones. Como recordábamos, los 5 componentes del modelo van ligados a esta metodología, precisamente porque para implementar este tipo de métodos de trabajo con la comunidad requerimos el desarrollo de capacidades, de nuevas capacidades en la policía. Necesitamos esta descentralización geográfica y de funciones. Necesitamos procesos de información que nos permitan tener buenos análisis. Necesitamos también esta conexión tanto con la comunidad como con otras dependencias, y este es un factor muy importante porque nuestras respuestas, nuestras soluciones no solamente van a estar enfocadas a un trabajo policial, sino que muchas veces requeriremos de la participación de otras instancias gubernamentales o de organización civil. Es decir, las respuestas podrían ser llevadas a cabo por otras organizaciones o dependencias. Por eso es importante generar este canal o estos procesos que nos permitan conseguir acciones o que otras dependencias contribuyan en la implementación de estas acciones. Y finalmente el quinto elemento del modelo tenía que ver con estos indicadores que por una parte nos van a ayudar a medir el resultado de nuestras acciones implementadas con la comunidad y también nos van a ayudar a medir el desempeño institucional hacia estas nuevas formas y mecanismos de trabajo. Y con esto damos como concluido este curso, algunas aclaraciones finales. Podríamos resumir entonces que la policía comunitaria va más allá de crear grupos apartados en la policía que hagan relaciones con la comunidad. Es un cambio total de filosofía de trabajo. También podemos concluir que este modelo busca hacer un trabajo organizado entre la policía y en la comunidad para la solución de problemas, que uno de los componentes fundamentales de este modelo es la metodología de solución de problemas y que ella implica tener mucha información de calidad en las instituciones policiales. Y finalmente señalar que este modelo, este trabajo, digamos, no está peleado con las acciones reactivas de la policía y tampoco con acciones que podríamos estar refiriendo hacia un trabajo de investigación. Como bien sabemos, las reformas constitucionales recientes en México pues permiten que la policía ya haga, digamos, bajo el mando y la supervisión del Ministerio Público, trabajo de investigación. Pero recordemos
que es importante que la policía preventiva tenga estas funciones como prioritarias, es decir, sus funciones prioritarias son la prevención y precisamente la mayor parte de sus acciones y del tiempo debe ser dedicado a acciones preventivas como estas que hemos estado conversando y que hemos estado proponiendo bajo el modelo de policía comunitaria. Las funciones reactivas y las funciones de investigación también pueden ser parte de la policía preventiva, pero no deben de ser la prioridad. Tenemos algunas estrategias que podrán funcionarnos para reducir los problemas a través de estas acciones reactivas y trabajo de investigación, pero vamos a enfocar la mayor parte de los esfuerzos, tanto comunitarios como institucionales, hacia la prevención de los delitos, la violencia y la delincuencia. Muchas gracias.